Sí. Sí. Pintaron el objeto. Hace un ratito. Disculpa, acabo de llegar. ¿Qué tarea? Es el Carlos. De un objeto pintado. Pero no sé si lo hice bien o si ya la cagué. Así que eso. Ya. ¿Qué lenguaje? No importa, después se edita. Profe, ¿ya Sí, no pues prende la cámara? la ¿Cómo? parte del horario no la pongan, pues no la editen, pues la sacan. Cuando nos pusimos de acuerdo ahora al principio del horario. Sí, sí. Profe, preguntan si puede poner, o sea, preguntan por qué no pone su cámara. O por qué no pone. Es que soy tan feo que se rompió. No, tengo un problema con la cámara. Ok. Y además que estoy ¿dónde? En Cancún. No, mentira. Ahí voy a prender la cámara, tranquilos, para que nos veamos. Los trabajos que están hechos. Ya, yo voy a mostrar el mío. Lo hice el mismo objeto que Y habíamos. además que nadie pone la cámara, entonces me di cuenta en un momento que yo era el único que tenía cámara. Así que me unía a la estética de ustedes. Ahí está el... Ya, ¿quién tiene la tarea hecha? Ya yo la hice, no sé, del mismo objeto que estuve trabajando el martes en dibujo. Lo pinté de otro color que no es como el original, porque es negro, pero Excelente. es muy bonito este color. Eso, Excelente. se supone que es esto. Sí. A ver, póngalo al lado para la... Eso. Excelente. Muy bien. Excelente, Lucía. Buen resultado. ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Qué le pareció hacerlo? Bien, en realidad yo nunca he sido mal como de pintar. Siempre he sido más como de dibujo, con lápices de cera, cosas así, pero con pinceles no. Y hace mucho tiempo no pintaba así. Y en realidad como para no haber pintado nunca, estoy contenta con el resultado. Y lo hice el día mismo. Excelente. Muy bien. Buen resultado tiene. Profe, Es suave su pintura. Ya, dígame. ¿con qué había que pintar el objeto? ¿Con cualquier cosa? Sí, con cualquier ¿Podía ser con acuarela? pigmento que ustedes quieran. Por supuesto. Es que yo pinté una falta. Ya, estamos listos con Lucía entonces. Bien, Lucía. Ahora vamos con... Conmigo. Ya, ahí sí. Ya, veámosla. No sé si se ven. Tienes un fondo virtual y como que aparece de repente el puente. A ver, voy a ver. Ay, voy a sacar el fondo. Ahora. Ya, excelente. Bien, con acuarela. Sí. Hoy día estaba intentando hacer algo con pudding, pero no me resultó y al final salió una mezcla de colores horrible y me frustré. A verla. No.
que le quedó Oh, muy feo, profe, y después casi la lanzo al espacio y murió. el espacio. Ya. Se enojó porque no Sí. le resultó. Me frustré Qué mucho, bueno. es que me quedó muy feo, pero para la próxima será. Ya me interesa eso, la experiencia de la frustración. ¿Cómo fue eso en la pintura? Porque Primero, el de la espalda te quedó muy bien. claro, es que el acuarela es como mi zona de confort. Ya, excelente. Y hoy me lancé con los bastidores y siguiendo todo el tutorial, toda la clase. Al principio me salió, pero no cubrió todo el bastidor. Y le eché más pintura y después empecé como a inclinarlo para que la pintura cayera y se mezclaron muy feos los colores. O quizás la mezcla que hice yo no venía y quedó un color como café, así, no sé, mugre. Se te mezclaron los colores. Sí, Ya, se mezclan los colores. Ahí sucede por varias cosas. Uno son las mezclas, como se hicieron, de los químicos, que ahí hay que tener un juego. Algunos tienen que ser al agua, otros al aceite. ¿Cachai? Entonces hay pigmentos que se pueden disolver en los dos. Y ahí es lo que sucede el tema de que se mezcla la pintura y queda un color cafezoso, oscuro. sí, así me quedó. Ya, bien. Hay, hay diferentes posibilidades a los que quieran y les interese trabajar el pudding o la pintura fluida y hay colores. Yo puedo hacer de hecho yo hago esos colores y los distribuyo de la técnica del pudding y la pintura fluida, también acrílicos. Entonces ahí ustedes tendrían el pigmento listo para llegar y aplicarlo en la pintura y hacer la técnica. De hecho vienen por separado algunos para hacer el acrílico o el pudding. Van con los medios. Chan, chan. Yo, profe, quería Ya, mostrarle mi sandía. sandías. Sí, Ya, hice una sandía. A ver, ahí está. acuarela. Esa, sí, la hice con acuarela. Primero Oye, había está hecho bueno. otro porque no sabía qué hacer, la verdad, pero me quedó feíto. El otro era este. A ver. Ya. Se supone que el que Bien. tiene cara era una flor, pero la flor no me salió. Y al final como que lo hizo así. Genial. Bien. Y muéstrame la sandía de nuevo, por favor. Ah, ya. ¿Se ve ahí? Si te gusta la acuarela. No, o sea, me atrae, pero nunca había pintado con acuarela. Ya. Y como que la Excelente, sandía me buen quedó mejor. resultado. Gracias. Y aquí la ocupaste como acuarela. Hay tono, hay aguada, vas poco a poco. Ujú. El otro no te quedó mal. Por ejemplo, hay un valor importante en el otro que la sombra lo hiciste con el color más saturado en la sombra. ¿Cachai? No estáis ocupando negro ni azul para hacer una sombra, estáis ocupando el mismo color. Y eso ya indica un manejo del color, un trabajo. ¿Mm? Así que bien, excelente. Gracias. Bien. Ya. Sigamos viendo las bellas Profe, creaciones que han hecho ustedes. Dígame. y mire, yo tengo, bueno, no, este tiempo no hice mucho, pero tengo uno que igual me gustaría que recibir con una retroalimentación de su parte. Que, bueno, Ya, veamos. ahí no sé Veamos, cómo mostrar. tomémoslos como la tarea. Tengo problemas, tendría que ver mi cámara, porque estoy conectado 2 veces. Sería esta.
No sé si sería esto. Esto lo hice con acuarela. ¿Y cómo te veo, Christopher? ¿Por Christopher o por...? La cámara. Y por eso tengo que poner un poco. Ah, Agrupación ahí está. de cifras. Ah, por la Bueno. agrupación, ya. Ahí sí. A verlo, Felipe. Creo que... No, ahí estoy yo, Me perdí. lamentablemente. Ahí sí. Ya, en los dos estás. Ahí está. Bueno, la tecnología. Ese lo hice hace tiempo, fue como muy improvisado, pero no sé qué retroalimentación me podría dar. Eso es, Se supone que es un eso sendero es en medio de un bosque, en un día lluvioso. acuarela. Eso es acuarela. ¿Acuarela? Y acuarela. Excelente. Está No muy sé bueno. qué retroalimentación me podría dar respecto al trabajo. Que, mira, bastante bueno, y una de las cosas que yo quería ver ahora en cuanto al objeto es justamente la utilización del espacio. ¿Mm? Que no es solamente el objeto lo que se está mirando, sino es cómo se utiliza el espacio. Y utilizar el espacio significa cómo yo utilizo el formato. No se trata de llenarlo todo, sino el espacio blanco no es llenar espacio vacío, sino es que existe una composición con todo ese espacio y ahí sucede. ¿Mm? Tan simple como generar a los bordes como márgenes dentro de la técnica de la acuarela que te lo permite. Desde aquí y desde el lado digital yo veo que está muy bien lograda. ¿Mm? Ok. Se ve que es acuarela, y el ojo me engañó un poco en algunas partes que se podía ver como textura, pero eso debe ser el papel. Sí, Bien, excelente, ok. Muchas muy buen gracias. trabajo. Profe, ahora Ya. yo no había dibujado, ¿cierto? Pero tenía una pintura que le hizo una amiga que se le murió su perrito. Lo hizo así como con acrílico. ¿Sí se ve? ¿Tú hiciste esa pintura? Y es que se le murió el perrito y no sabía qué regalarle virtualmente, así que le mandé una foto de ese dibujo. ¿Se ve o no? Sí, bien bello está tu trabajo. A ver, hay otro que no había podido mostrar, que lo empecé justo con el taller, que está parado, que es este. ¿Se ve? Ya, wow. Por Y, supuesto que lo veo. y no lo he podido Excelente. terminar, así que ahí está. Es como esto es lo que me gusta a mí siempre pintar, como más paisaje. Y ahí está. Tenía el problema con ¿cómo se llama? No era acrílico, ¿Óleo? ay, el óleo que no me pegaba, pues era porque yo lo estaba mezclando con agua. Todavía mancha inclusive. Y eso es óleo. Óleo y acrílico tiene este. Por eso es que justo lo empecé con el taller y ya después entendí con qué podía mezclar y con qué no. Ah, excelente. Así que ahora espero Ya, terminar bien. Mm, Excelente. Felicidades. Muy buen trabajo. Me encantaron los trabajos que he estado viendo. ¿Quién más puede mostrar sus trabajos de painting? ¿Alguien más? El Carlos tiene ganas de mostrar sus trabajos. Salió feo, pero ya nada que hacerle, sí, la cuestión ya está hecha, así que. Bueno, No, ¿cómo que eso? Tiene que ya querer ahí. sus trabajos, pues, hombre. Ah, bueno, me gustó. ¿Qué Es objeto que todos es? como que no le hicieron un margen y yo dije, ay, ya la cagué, ya la jodí, ya, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces ahora sí que digo, yes. No, está bueno, me gustó. Harto contraste hay ahí. Así es, principalmente quería hacer esta cuestión. Ok, Se voy a ya. preguntar que no captaba lo que era. Muéstremelo de nuevo, por favor, Carlos. Ya, ok. Bien.
Ya, miren, los trabajos, todos están buenos, todos han logrado el objetivo que es poder hacer una pintura, poder ver cómo ustedes pintan y ver cómo desarrollan la instrucción en la pintura, ¿ya? Hay algo que sí, obviamente nosotros somos concretos en las instrucciones, y eso es propio de nosotros, eh, de la forma de ejecutar las instrucciones, y obviamente la instrucción era dibujar, es decir, en este caso, pintar un objeto. Pero cuando yo entro a pintar me dispongo a pintar un objeto dentro de un espacio bidimensional, que en el que estamos en la pintura, 2 dimensiones, en formato largo y ancho, nada más, voy a generar la ilusión del objeto. Y ahí entra técnicas de perspectiva en cuanto a dibujo y las técnicas del color, que de la luz y la sombra, ¿ya? Claros y oscuros que nos permiten, o los colores cálidos y fríos que nos permiten generar el tema de alejar o acercar las cosas. En ese sentido está todo bien logrado, pero también se observa algo en la cual no incorporan en el objeto el fondo, ¿ya? La dimensión del espacio, la dimensión del formato. En ese sentido, eh, la pintura de Carlos pasa a ocupar todo el formato, ¿me entiendes? Y la utilización de esos colores tan contrastantes significa como un expresionismo bastante surrealista dentro del formato, ya, porque ahí hay una tensión, y la tensión entre lo real, el objeto, que es figurativo, y lo abstracto, que es el fondo. ¿Mm? Entonces, desde ahí, ese es el diagnóstico que necesitamos generar ahora, en el sentido que sí, la pintura del objeto está sumamente logrado, pero observamos que necesitamos trabajar y comunicarnos con todo el espacio del formato. ¿Mm? Eso quiere decir que quizás mi objeto podría tomar la dimensión casi completa del formato en el que estoy trabajando, o jugar de alguna forma más interesante dentro del formato, dentro de ese espacio. Ese espacio es mi universo. Entonces, por lo tanto, tengo infinitas posibilidades de componer dentro de la pintura. ¿Mm? Eh, me comprenden, ¿cierto? Me van siguiendo la idea. Ya. Entonces ahí entramos en una comunicación entre el formato, las dimensiones, el tamaño, la superficie donde yo pinto, y lo que estoy pintando, lo que quiero pintar, o yo mismo. Porque también me puedo encontrar con formatos que sean muy grandes, que sean más grandes que mi cuerpo, formatos que puedan medir 2 metros por 2 metros. Voy a pintar un objeto, ¿cómo lo pinto? Entonces, en un formato gigante, tomo la idea de que sea un formato más chico, y cómo transformo un formato gigante a un formato más chico, yo me alejo. Entonces, dentro de mi campo visual, la percepción hace que ese formato tan grande que me absorbe, al alejarme, al tomar distancia, se va achicando visualmente. Voy viendo todo su formato, y lo puedo comparar con una hoja de blog a mi lado y empezar a trazar, por ejemplo. Y trazar con palos largos, que también se puede hacer. Generalmente para los murales se hace eso. Pero hoy en día las técnicas son ya de proyección. Entonces, es importante esa comunicación, ese fluido. Es como escribir el libro, escribir un libro. Si tiene 100 páginas, las 100 páginas tienen que fluir la esencia de lo que estás haciendo. ¿Mm? Entonces, eso sería el tono que se le podría dar, o la evolución de un trabajo más específico, ¿m? O más profesionalizado en ese sentido. Generemos una comunicación con el espacio. ¿M? Nosotros nos movemos a través del espacio. Suceden cosas en el espacio. ¿M?
se producen relaciones en los espacios, ¿ya? La relación alumno, universidad, se produce, bueno, saliendo del contexto de COVID, se da un espacio universitario, se da una estructura, o sea, la institucionalidad no solamente algo de ideal, sino también es la estructura física, la arquitectura. ¿Se entiende? Entonces el espacio, hablé de institucionalidad para que se pueda entender un poco, el espacio del bastidor, el espacio del papel, es todo mi espacio, toda esa hoja, todo ese mundo, todo ese universo. Y la hoja blanca no es una hoja que hay que matar ni llenar. Composición incluso más simples, que involucren una dinámica, un ritmo, un movimiento gestual, de una sola línea, de un solo trazo, puede generar mucho más mayor movimiento, mayor comunicación, donde hay más espacio vacío que una pintura completamente pintada en todas sus partes, como llenando una pintura. Eso es el lenguaje. Eso es importante. ¿Ya? Es importante entender el lenguaje visual, de las artes visuales. Entendiendo esto, ustedes van a generar una capacidad incluso para poder generar buenas fotografías. Es casi lo mismo. Para poder generar una buena composición. Eso es lo que hablo, composición. Cómo yo compongo, componer, crear. Cómo yo distribuyo estos elementos en el espacio. ¿Cómo lo hago? ¿Qué elementos voy a ocupar? ¿Qué técnicas voy a ocupar? Voy a ocupar técnicas que me generen una investigación, aprender más. Voy a ocupar técnicas que ya domino. Mi elección, ¿qué hago? ¿En qué formato? ¿Qué tela? ¿Qué dimensiones? ¿Cómo comunico el material pictórico, el pigmento, con la idea o el motivo que me hace pintar? Con ese soporte, con esa superficie que soporta toda esa energía. Y en eso se va impregnando, imprimiendo. Todo el proceso creativo de la elaboración de una pintura. ¿Sí? Y eso es el lenguaje. Saber identificar. Yo sé hablar inglés, yo sé hablar chino mandarín, tiene una estructura, un sonido, tiene una forma de poner la lengua, ¿sí? El lenguaje, la lengua, la comunicación. En estos espacios es igual, pero por algún motivo, alguna razón, se trata de generar algo más ideológico, de idea, el concepto de la composición. Porque esto debería ser como más natural. En ese sentido, hablo del lenguaje, de la comunicación que tiene que existir. Y eso es una comunicación interna, independientemente de lo que tú estás plasmando en la tela, con tu lenguaje, con tus elecciones, con tu proceso de vida incluso. No se desmerece nada de eso en cada proceso que uno hace en un trabajo. No se desvincula. ¿Ya? Entonces, esa comunicación hace que yo no tome el bastidor o el soporte blanco como algo superficial, sino hace que tome esa superficie donde yo voy a trabajar algo más profundo en su contenido. No es solamente una superficie que hay que pintar, es una comunicación. Y
Y esa comunicación nos puede incluso hasta la misma tela en algún momento decirnos qué color va de fondo. ¿Mm? Y ahí empieza un diálogo entre uno y la tela. Por eso lo importante es ir haciendo ejercicio y conociendo técnicas, así en forma paralela, para ir soltando manos, soltando ojos, viendo, haciendo un registro visual de diferentes técnicas donde podemos tener un banco de imágenes perceptible en nuestro ojo eh, para poder ir componiendo e ir trabajando. ¿Mm? Eso es lo que pienso de un bastidor y eso es lo que yo le estoy invitando a ustedes para ver, que es más que un bastidor, una superficie, porque esto también me permite decir, ok, la tela no me importa, el papel no me importa, quiero pintar muralla entonces, o quiero pintar eh, carteras, o quiero pintar zapatos. ¿Me explico? Ahí el soporte ya trasciende. Esto se basa también en el aspecto de la historia del arte, que es trascender la tela, que es trascender de lo normativo un poco. Esto es década del 70, década del 80, donde aparece el happening, las acciones de arte, donde el arte se pone hasta un poco más contestatario. eh, y donde principalmente los europeos estaban eh, trascendiendo el arte como una vida, como existir solamente, no una obra. Y ahí aparecieron varios japoneses rompiendo telas. Uno que recuerdo se tiró un segundo piso y atravesó una tela y se cayó. Entonces, puras acciones esquizoartísticas japonesas, que son particulares ellos. Entonces tiene toda una lucha dogmática en cuanto a la superficie, algo tan simple como uno está diciendo, ¿qué tiene la hoja de papel? Tiene todo un contexto semiótico, porque ahí estamos trascendiendo ahora, desde lo estético a lo semiótico. Son dos lecturas distintas de las artes visuales, que no son compatibles. Ojo con eso. ¿Mm? Yo también puedo hacer una pintura con muchas situaciones estéticas, pero el contenido en sí mismo quizás no se lee estéticamente, que puede ser decorativo, pero su contenido en sí mismo puede ser semiótico. ¿Mm? Eso es importante, esa hibridación del lenguaje. Profe, Eso es bastante interesante. Dígame, ¿qué es semiótico? ya. La semiótica es una ciencia, si le podemos decir ciencia, que se dedica a trabajar todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con los signos. ¿Mm? A simple definición. ¿Qué significa esto? Que también es parte de procesos lingüísticos. Entonces, dentro de la lingüística, del estudio, por decirlo así, de las lenguas, también hay análisis semióticos que tienen que ver con los símbolos, el lenguaje de los símbolos. ¿Mm? Y esos símbolos no necesariamente corresponden a dibujos, a figuras geométricas, como el discopare, como el semáforo. ¿Qué haces tú cuando tienes el verde? Avanzo. Avanzas. Eso es análisis y comunicación en los símbolos. Tú estás respondiendo a un símbolo, a un estímulo de una luz verde. O cuando vas en auto caminando, te sale una raya en el piso y tú ya sabes que se da el paso también, que ahí van a cruzar y son amarillas. Tú te detenís. En el lenguaje normal, lógico, tendría que decir un texto. Por favor, detenerse, ¿por qué? Bla, 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 bla. Y en el lenguaje simbólico es instantáneo. Responde al tiro, conoce el símbolo y sabe el significado. Entonces la ciencia
o el estudio, o la filosofía, o el sistema de conocimiento que estudias los símbolos y sus significados. ¿Por qué? Dígame. Se puede dar que, hablando netamente de una pintura, pueda contener algo, o sea, puede ser algo tanto estético como simbiótico. Sí, pues, por supuesto. Se puede hacer esa hibridación en el lenguaje, en las artes visuales. Por ejemplo, una pintura simbólica, una pintura con un análisis más semiótico, donde ahí se produce, no sé si recuerdan, en mis tiempos era castellano, eh, eh, el análisis de la oración es sujeto, predicado, verbo, ya, pues es un análisis lingüístico bastante semejante a lo que sucede en un análisis semiótico. Entonces, una pintura de Marcel Duclos, ¿ya? Pintor chileno. Tiene una lámina de pizarreño gigante de aluminio, de esas que son para el techo, onduladas, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 impresiones fotográficas de ultra tecnología de fémure, no me acuerdo qué animal, en cada esquina en forma de cruz. Y en medio una imagen de unas personas. No hay análisis estético ahí. Ahí no podéis decir hoy la composición de la pintura, el degradé del color, no. El color, la imagen, el soporte, tiene todo un significado. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? O sea, ya esto lo que hace es trascender del realismo, el hiperrealismo, a algo que es completamente la idea del arte, el mundo de la idea. Entonces yo no voy a pintar mi idea, la voy a construir a base de conceptos. Y ahí entramos al concepto o a la idea de la pintura conceptual, el arte conceptual. Duclos. Duclos se escribe. Búsquenlo. Importante. Zurita, Raúl Zurita. Otro artista que no se puede ver estéticamente en su lectura de la obra. Cuando viene el compadre en un avión y tira en la década del 80 más o menos, tira unos panfletos de una poesía. ¿Cachai? ¿Cómo leí estéticamente eso? No se puede leer estéticamente eso, es todo simbólico. ¿Qué dice el papel? ¿A cuánta altura estuvo? ¿En qué región lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y ahí empecé a hacer todo un enjambre mental. Otra, una gran mancha de aceite en una parte, en el desierto de Chile, en el norte, que de arriba se veía como una gran mancha. Y otro contexto geopolítico. ¿Ah? Porque recordemos que estas personas estaban dentro de un contexto geopolíticos, o sea, dictadura y territorio, en este caso, desolado, ¿ya? Y recordemos que en esos territorios desolados pasó una situación muy importante que fue Pisagua. ¿Ya? Esto tiene que ver con la historia del arte y de dónde nacen estas propuestas artísticas y desde el arte conceptual, ¿m? O desde la pintura simbólica o desde un análisis semiótico. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. ya, ya, excelente. ¿Cómo vamos? Bien, sí, o sea, se entiende al punto que quiere llegar. Eso. Ya, genial. Entonces, ahí nosotros nos estamos dando cuenta que una lectura, una pintura, no es solamente estética. ¿M? Y puedo jugar de las dos formas. Hacer, no sé, pues, y eso puede ser una propuesta de cada uno, o de la persona. ¿M? Es como también una pintura simbólica, pero que se lee estéticamente. Por ejemplo, el surrealismo, Dalí. Tiene un lenguaje y un mensaje bastante onírico, surrealista, pero es una pintura. ¿Mm? Ahí ya entra la parte de la estética que se llama figura y fondo, tanto en la imagen
el fondo, el paisaje, el objeto, por ejemplo, o lo que está pintado y el significado que transfiere la pintura, lo que te está comunicando. ¿Mm? Es bastante sutil el tema. Eso es importante. Pero hasta el momento nosotros estamos con la parte más estética. Solamente tienen que entender eso. Bien. Lo que hay que hacer ahora, bueno, primero es poder hacer la sesión de pintura, la tarea para la próxima clase, y que esta vez nosotros hagamos una composición de un objeto. El objeto tiene que ser real, tiene que ser desde la casa, y ojalá sea algo cotidiano, ¿ya? Ahora, la tarea pasa por pintar un objeto cotidiano en su escena cotidiana. ¿Mm? Por ejemplo, si yo ocupo una tetera, yo hago una escena con la tetera. ¿Mm? Puede ser en esta cosa donde se enciende el fuego, la estufa, el calentador, eso. Puede ser en la mesa, o por ejemplo, pueden ser unas tazas con un plato. ¿Mm? Escena. ¿Ok? Objeto, escena. El objeto, un pan en una panera, sobre un mantel de una mesa, voy a tratar de ocupar el espacio, ¿cierto? Hay más información. ¿Se comprendió, cierto? Sí, profe. Sí, Ya, entonces, como ya hay buena mano, que es lo que veo, lo primero que hicimos antes del receso fue un apresto, una iniciación de técnicas, ¿ya? Donde solamente incorporamos registros. Con este diagnóstico se ve que hay buena mano, en el sentido que hay una comunicación, no hay tantos problemas de dibujo ni de composición. Vamos a integrar cosas para ir avanzando más rápido. En este caso, el objeto ahora entra directamente con su escena. ¿Mm? Entonces, la complejidad acá es pintar un objeto dentro de su escena, hacer mi escena, inventarla, ¿ya? Ojalá sea algo cotidiano, de las cosas que tengan en sus casas. Busquen el atractivo plástico que puedan tener las cosas. Yo les puedo decir, un atractivo plástico es que tenga textura, la taza, pero van a ir pegados a la textura, ¿cachai? Van a ir buscando ese tipo de cosas. Entonces, el hacer el ejercicio de hacer la escena y que ustedes busquen las cosas, eso despierta en ustedes, estimula el hecho de construir una escena. ¿Me explico? Entonces eso va a generar trabajar cosas estéticas y visuales que influyen positivamente en la construcción del dibujo, la pintura, después, ¿ya? Esto también nos sirve para poder hacer ejercicios de sensibilidad y de observación, ¿ya? Me expliqué, ¿cierto? Sí, profe. Creo que fui bien claro. No es necesario seguir explicando eso. Excelente. Entonces, Entonces la próxima clase tienen que traer una pintura en papel, en tela, como quieran, ¿ya? De un objeto y su escena. Puede ser con óleo, acrílico, acuarela, lo que quieran, con su escena. Desde ahí vamos a ir empezando a trabajar ya el parte del objeto. ¿Mm? Porque desde ahora vamos a construir, después de esto, vamos a generar una construcción de una pintura, un objeto y su escena, ¿ya? Y desde ahí van a escoger la técnica, puede ser una guada en pintura con textura, al óleo, al acrílico, y ahí vamos a ir apuntando en los detalles. Entonces, cuando vamos elaborando las pinturas, las sesiones pasan a ser de complemento de cada trabajo que se está haciendo. ¿Se entiende, cierto? Pasa a ser taller. Porque la mayor parte del tiempo van a tener que elaborar la pintura ustedes en algún tiempo libre. Sí, ¿se comprendió? sí. Ya, genial. Sí, profe. Ya. Entonces ahí es como para que vayamos avanzando y
y al ir avanzando en sus técnicas, en sus pinturas, el viernes llegamos a clase, se hace la clase y empezamos sobre la misma, hoy profe, me pasó esto, no sé qué pasó aquí, se me secó el acrílico muy rápido, eso. ¿Mm? No Ya. sé, una duda Dígame. es que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho dibujar como el objeto en vivo y suelo sacarle fotos para pintarlo, porque como que, no sé, me pierdo mucho. En esta vez lo Sí, pintamos vivo o ¿tú ocupas lentes? a veces. Ya, trata de ocupar lentes para dibujar porque ahí estamos haciendo una trampa, porque yo te estoy pidiendo que tú hagas la pega de la cámara fotográfica. Ya. Entonces, y lo que significa es la información, el estímulo en 3 dimensiones que pasa a mi ojo, de mi ojo pasa a mi cerebro, de mi cerebro pasa a mi mano, de mi mano pasa al papel. El proceso de la cámara es más o menos parecido y que es impreso o digital. Entonces necesito que te enfrentes a ver el tema 3D. Necesito. Ya vale, vale. Si es necesario lentes, es bueno tener lentes, o ocupar una lupa y cosas así. Ok, entonces estaríamos